Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y todos, también a todas las personas que hoy nos acompañáis del público presencialmente y a todas las personas que nos siguen a través del streaming en este primer pleno de 2025. El primer punto del orden del día es invitación a los y las concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión? Segundo punto del orden del día es aprobación del acta de fecha 17 de diciembre de 2024. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Aprobado por unanimidad. El tercer punto del orden del día es la toma de posesión del cargo de concejal por el PSE-PSOE de Pedro Gallego Monteiro. Le doy la palabra al secretario. Arratsaldeon. Udal honek 2024ko abenduaren 17an egindako osoko bilkuran adierazi zuen Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, Partido Socialista Obrero Español, udaltaldeko kide zen Juan Carlos Abascal Candás jaunak bere borondatez egin ziola uko zinegotzi karguari. Hauteskunde batzorde zentralak Pedro Gallego Monteiro jaunaren egiazta gutuna bidali du. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, Partido Socialista Obrero Españolek 2023ko maiatzaren 28an egindako udal hauteskundetara aurkeztutako zerrendaren 7. postuan zegoena. Idazkaritza honetara jasotako egiazta gutuna edo kredentziala egiaztatu ondoren, Gallego Monteiro jaunak bete du toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2/1985 legearen 75.7 artikuluan aurreikusitako ondasun eta jardueren aitorpenak aurkezteko betebeharra. Ondoren, karguaz jabetzen den unean, bere karguaren erabateko izaera eskuratzeko konstituzioari men egingo diola zin egin edo promes egin behar du. Bai eta kasuan kasuko lege edo erreglamenduetan aurreikusitako gainerako baldintzak beteko dituela ere. Karguaz jabetzeko apilaren 5/7/1979 errege dekretuak jasotzen dituen formula erabiko du zin egitea edo promes egitea. Alkate udalburuak izendatuko du Pedro Gallego Monteiro jauna eta zutik jarrita karguari zin egin edo promes egingo dio. Buenas tardes. El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2024, tomó conocimiento de la renuncia voluntaria del integrante del Grupo Municipal Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, Partido Socialista Obrero Español, don Juan Carlos Abascal Candás, al cargo de concejal. La Junta Electoral Central ha remitido la credencial de don Pedro Gallego Monteiro, número 7 de la lista presentada por el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, Partido Socialista Obrero Español, a las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 2023. Una vez comprobada la credencial recibida en esta secretaría, el señor Gallego Monteiro ha cumplido con la obligación de presentar las declaraciones de bienes y de actividades previstas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. A continuación, en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de su cargo, se debe jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. Para la toma de posesión se utilizará la fórmula de juramento o promesa recogida en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. La señora alcaldesa presidenta nombrará a don Pedro Gallego Monteiro, quien puesto en pie prestará juramento o promesa de su cargo. Pedro Gallego Monteiro, zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zure kontzientzia eta horregatik Ermuko udaleko zinegotzi karguaren betebeharrak zintzo eta erregearekiko leialtasunez beteko dituzula eta konstituzioa estatuaren funtsezko araua gorde eta gordearaziko duzula. Pedro Gallego Monteiro, juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Ermua con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo, bai, hitza ematen dut. Eskerrik asko, Pedro. Ongi etorri, bienvenido a esta corporación.
Estoy segura que tu incorporación aportará una nueva perspectiva y compromiso para avanzar en los proyectos que abarcan y que mejorarán el bienestar de la ciudadanía de Ermua. Gracias por aceptar esta responsabilidad al servicio de los vecinos y vecinas del municipio. Eskerrik asko. El cuarto punto del orden del día es el listado de decretos de alcaldía del 3.899 al 4.232 del 2024 y del 1 al 151 de 2025. Se os han facilitado el listado de decretos, como en otras ocasiones. Si necesitáis ampliar información sobre alguno de ellos, nos lo podéis solicitar y os lo facilitaremos. El último punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Alguna cuestión? Doy por finalizada la sesión. Ay, Barcato, Mónica. Si la petición de información la quieres vía despacho, la quieres vía punto, ¿cómo la quieres? ¿Refieres a los decretos? La puedes hacer vía punto o sí, lo mejor es que lo registres para que quede constancia de la solicitud de la petición. Ahora sí doy por finalizada la sesión. Eskerrik asko guztioi.